Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. No sé si conocíais este nombre de Dios. ¿Lo habéis escuchado? ¿A qué os suena? Celoso es mi nombre. Bueno, en el pasaje anterior, que no fue la semana pasada, sino hace 15 días, nosotros vimos la gloria de Jesús. En este pasaje veremos el celo de Jesús, el celo de Jesús por su Padre. Solamente como una pregunta, a ver de cómo están nuestras memorias. ¿Alguien recuerda, según el pasaje anterior, cuando Jesús convierte el agua en vino? Pues ya dije la respuesta. Os iba a preguntar que cómo es que Jesús mostró su gloria. Entonces yo mismo me he contestado. Bueno, en esta ocasión, en la lectura que hemos tenido, todo esto se desarrolla en el templo de Jerusalén. Los judíos, una vez más, históricamente así lo venían haciendo, pues malinterpretan la función del templo, malinterpretan su significado. Es por eso importante que hoy podemos aprender sobre su importancia, sobre su propósito, pero sobre todo sobre su pureza, porque no sé qué diga vuestras Biblias como subtítulo, pero en la mía dice Jesús purifica el templo. Entonces no podemos dejar de lado la purificación, no podemos dejar de lado la pureza en este pasaje. Así que vamos a seguir en este orden con los versículos que ya hemos leído y primeramente abordaremos la importancia que tenía el templo en Jerusalén. Bueno, sabemos que Dios estableció varias festividades, varias celebraciones con un propósito. Es decir, por ejemplo, la Pascua, pues ellos tenían que recordar, hacer memoria de que Dios, les había libertado de la esclavitud en Egipto. Y así cada fiesta judía tenía un significado y tenía un propósito. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 16:16, la ley establecía que había 3 fiestas a las que todo judío sí o sí debía subir a Jerusalén, donde se encontrara, estuviera cerca o estuviera muy lejos. Tenía que subir por la Pascua, por el Pentecostés y por la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, Jesús no era la excepción. Jesús, al ser judío, pues cumplía la ley. Y dentro de este cumplimiento, pues Él subió a Jerusalén. Pero aquí es donde se inicia nuestra historia, ¿no? Jesús sube al templo, llega a Jerusalén y se topa con una escena que no le gustó nada. Una escena que le llevó a airarse, que le llevó a accionar y que es parte de lo que vamos a estudiar. Como ya he dicho, los judíos tenían que venir de muchas partes. También debemos tener presente que la ley era muy estricta en cuanto a cómo hacer los sacrificios. Entonces, uno de los detalles es que los animales que se iban a sacrificar tenían que ser sin defecto, tenían que tener unas características muy particulares para que cumplieran los requisitos, no solo del templo, sino los requisitos de Dios, que así lo había establecido en la ley de Moisés. Claro, si tú traías una oveja o un buey de muchos kilómetros, pues sin duda podrían pasar muchas cosas. Entonces, desde esa perspectiva, pues se hizo práctico que aunque yo venga de 100, 200, 300, 400 kilómetros, pues llego, compro el animal allí, que cumpla los requisitos y hago mi sacrificio y mi ofrenda en el templo. Entonces, como idea original, en principio era buena, era para ayudar. Y también sabemos que el templo tenía un tipo de cambio específico, en una moneda oficial. Entonces también se hacía necesario el cambio de divisas, ¿no? Hay gente que venía de muy lejos, utilizaba otro tipo de moneda y tenía que hacer estos cambios. Entonces, en cierta forma, decir que no era extraño que hubiese este tipo de transacciones. Pero el Señor en sí no desaprueba
que se estaba dando en el buen sentido de este acontecimiento, sino que él lo que reprocha, lo que señala es los abusos y los excesos que se cometían. Hablando de la importancia del templo, bueno, el templo, por supuesto, tenía una gran importancia espiritual. Es decir, conocemos un poco la historia, ahora hablaremos un poco más. Sabemos que David tenía en su corazón construir un templo al Señor, luego ese templo fue destruido y ahora estamos con el segundo templo, que es el que toca en nuestra historia. Pero lamentablemente de esa importancia espiritual había decaído a solo una importancia religiosa y en este caso lo que más acusa el Señor, una importancia económica, donde había mucho flujo de dinero, donde había beneficios económicos y claro, de lo espiritual había degenerado a solamente religiosidad y dinero, y es la parte que el Señor no puede tolerar y dice, esto no está bien hecho. Esto en base al versículo 13, hablando de la importancia. En los siguientes versículos, 14 al 16, que es cuando dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Bueno, el propósito del templo, voy a hacer un recuento como ya inicié. Sabemos que el primer templo lo construyó Salomón, aunque el deseo era de su padre David, pero el Señor no le permitió construir ese templo hasta que llegó Salomón y entonces pudo hacerlo. Después de la cautividad babilónica, este templo fue destruido y en el tiempo de Zorobabel y de Esdras y de Nehemías es que se reconstruye el templo que conoció Jesús, por así decirlo. El templo tenía una función y un propósito. Y quiero decir que inicialmente apunto a que el templo era como que el lugar donde habitaba Dios, de una forma simbólica, porque sabemos que Dios habita en un solo lugar. No, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, pero de una forma simbólica, Él se revela y Él se dirigió a su pueblo diciendo, aquí estará mi presencia. Entonces, esto inició, primeramente lo vemos desde el Éxodo, cuando una columna de nube manifestaba la presencia de Dios y por la noche una columna de fuego. Luego el mismo Señor, Dios, le dice a Moisés que construya un arca, el arca del testimonio, que también es allí donde yo me revelaré a ti, donde yo hablaré contigo. Esto lo podéis ver en Éxodo 25, versículo 10 y versículo 22. Y a su vez esta arca estaría en el tabernáculo, que si me permitís la expresión, ese tabernáculo era como un templo, era el antecesor del templo que nosotros podemos ver primeramente con Salomón y luego en el segundo templo en Jerusalén. Entonces, el propósito del templo, bueno, un lugar de adoración, un lugar de encuentro con Dios, pero por supuesto y de ninguna manera su propósito era un lugar de mercado. Por supuesto que su propósito no tenía nada que ver ni con religiosidad ni con transacciones comerciales, ¿vale? Es decir, lo que nuevamente aquí se señala es, el propósito nada tiene que ver. Desde el principio Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios ha querido esto, Dios permitió la construcción del templo, pero de ninguna manera, en ningún momento, el propósito era de tipo comercial, que es lo que Jesús señala y que por supuesto reprueba. Bueno, quiero deciros un poco de lo que Dios puede decir sobre su santo templo. Os voy a leer Isaías 56, 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa
de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Entonces, veamos que el propósito del templo, iba a decir poco y nada, pero no es poco y nada. Nada tenía que ver con cuestiones comerciales, con cuestiones monetarias. Ciertamente había ofrendas, ciertamente Dios había establecido un sistema de manutención para los sacerdotes. Los sacerdotes recibían parte de las ofrendas y ellos así podían comer, podían vivir, pero nada tenía que ver con una ganancia más allá de esto. Y lo que quiero señalar con todo esto es peligrosamente fácil pasar de lo correcto, de lo que Dios había establecido, a lo despreciable. Porque ¿qué hace Jesús con todo lo que ve en aquella celebración? Estaba cerca la Pascua, es decir, el pueblo obedientemente había subido a Jerusalén a celebrar la Pascua. La querían hacer correctamente, pero nos topamos con que Jesús reprueba lo que estaba pasando en ese lugar. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque ellos no estaban sacrificando caballos, ¿no? Estaban sacrificando ovejas, bueyes y palomas. Es decir, estaban sacrificando lo que Dios había dicho que podían sacrificar. Incluso lo hacían en la fecha adecuada. Cuando Dios había dicho, tal fecha haréis esta celebración. Es decir, ellos estaban haciendo, permitidme, lo estaban haciendo bien en cuanto al tiempo, en cuanto a la forma, incluso con el cambio de divisas, pues también se ajustaban a esas normas. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que podemos en cierta forma estar haciendo las cosas bien, las cosas como Dios manda, pero nos topamos con la reprobación de Jesús? ¿Podéis ver lo que intento deciros? Es decir, ellos religiosamente iban al lugar adecuado, en el tiempo adecuado y sacrificaban los animales adecuados. Pero resulta que Jesús llega y dice, esto no me vale, esto no me sirve, esto no se está haciendo bien. Podría ser muy confrontante, ¿estáis de acuerdo? Es decir, pero ¿qué estamos haciendo mal? Decidnos qué estamos haciendo mal. De hecho, Jesús fue cuestionado. ¿Con qué autoridad haces esto? Perdón. Quiero que pasemos al tercer punto, a partir de los versículos 17 al 22, donde dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9, un salmo que hace poco María nos estuvo explicando. Es un salmo que dice muchas cosas, podría considerarse un salmo mesiánico, muchas cosas que tienen que ver con Jesús. Y justo en esta parte, los discípulos que conocían las Escrituras, Salmo 69 dice, el celo de tu casa me consume. Y entonces Jesús muestra su celo por la casa de su Padre, muestra el celo por el honor del Señor. Como ya os dije, con tanta gente, solía haber mucha gente allí, seguramente había muchos sacrificios. Se podría pensar, oye, que esto de la celebración de la Pascua y lo del templo está funcionando perfecto. Mira cuánta gente, mira cuántos sacrificios. Wow. Esto, el Señor debe estar encantado, porque mira el pueblo cómo viene de lejos, mira cómo el pueblo hace grandes sacrificios y el Señor debe estar pletórico, el Señor debe estar, wow, encantado. Pero vemos que el Señor habla de purificación. Y esto es llamar grandemente la atención. Decir, otra vez, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el Señor reprueba? El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, levantando mesas y desaprobando ciertas cosas que se hacían allí. Y Él dice que venía a purificar, que Él tenía una función y que lo que veía no le agradaba. Y es muy interesante. Esto no es una casualidad, porque en pasajes anteriores hemos visto
los títulos mesiánicos, los títulos cristológicos, de cómo desde el Antiguo Testamento se apuntaba al Cristo y cómo en Jesús todas esas profecías se van cumpliendo. A mí me llama mucho la atención una profecía que está en Malaquías 3, versículos 1 y 2, que dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A qué os suena esto? Enviaré a mi mensajero que preparará el camino delante de mí. ¿A quién os suena? ¿Ah? A Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Muy bien. Fijaros, Malaquías, estamos hablando de muchos años atrás, más de 400 años atrás. Pero la profecía decía: enviaré a mi mensajero delante de mí. Y después del mensajero vendrá súbitamente a su templo el Señor. Esto me encanta. ¿Quién va a venir a su templo? El Señor, el mismo Señor. ¿Y quién vino al templo? Jesús. Que vemos en él el cumplimiento de profecías como la otra de Isaías que alguna vez os mencioné, que cuando Dios venga a salvar, los cojos andarán, los sordos oirán, y esto se cumplió en Jesús. Dios vino a salvar. Ahora Dios viene a visitar su templo y se cumple en Jesús. Sigue diciendo: a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y con jabón de lavadores. Malaquías 3, 1 y 2. Este Señor que viene a su templo es como fuego purificador. Sabemos que una de las funciones del fuego, ¿cuál es? Purificar, ¿no? Bueno, pues Jesús, cumpliendo una profecía más, hace esta labor de purificación en el templo. Y cuando fue confrontado, ¿con qué autoridad hacía lo que hacía? Porque claro, el templo tenía seguridad, tenía guardias, tenía dirigentes, y claro, llega un Galileo y empieza a montar ahí un zafarrancho, voy a decir, y claro, inmediatamente ellos dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesús en un pasaje semejante hablaba de la señal de Jonás, Mateo 12, 39 y 40, que la señal de Jonás apunta a esos 3 días. Así como Jonás estuvo en el pez, así el Hijo del Hombre estaría en la tumba. Pero en este pasaje no se refiere a la señal de Jonás, que son 3 días, sino que se refiere a la destrucción y reconstrucción del templo. Que les decía Jesús que si se destruyese ese templo, ¿en cuántos días lo reconstruiría? En 3. Claro, humanamente, en esa forma tenían razón, sonaba locura, ¿no? Es decir, ¿pero qué es? ¿Cuántos años ha tardado esto en construirse? ¿Tú hablas de 3 días? Este está zumbado. Pero Jesús, como dice la misma escritura, se refería a su propio cuerpo. Así que nadie entendió, pero dice la misma escritura en el versículo 22 que por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Cuando él resucitó al tercer día, dijeron: oye, ¿no te acuerdas que un día dijo que al tercer día él restauraría el templo? Y dice que cuando ellos entendieron esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es interesante que el pasaje anterior, hace 15 días, dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino, dice que ellos vieron la gloria de Jesús y creyeron en él. En esta ocasión, ven que Jesús ha resucitado, recuerdan lo que había él dicho y nuevamente creyeron en él. Es decir, aunque los discípulos desde que le siguieron creyeron en él, pero después siguieron creyendo, como nos sucede a nosotros, ¿no? Es decir, ¿crees en Jesús? Sí,
pero luego es un proceso de seguir creyendo, ¿no? Como la salvación. Es salvo en Cristo puntualmente y luego seguimos siendo salvos, como dice Efesios 2, 8 y 9 en el original, ¿no? Sois salvos, seguid siendo salvos. Y también sobre la santificación, santificados puntualmente y santificados sucesivamente. Es un proceso que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Y os leo lo que dice un comentarista sobre lo que pasó en el templo y refiriéndose a la profecía de Malaquías. Dice: la forma majestuosa en que Jesús realizó esta obra, de modo que aunque lo vieron, nadie se atrevió a resistirle. Es decir, hizo lo que hizo y nadie, aunque le pidieron cuentas, nadie se atrevió. Por eso dice Malaquías 3:2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Nadie se atrevió a resistirle. Era una prueba suficiente de que el Mesías había entrado en el templo y lo estaba purificando, como estaba profetizado. Y pregunta el comentarista: ¿qué otra señal podían pedir? Ellos querían señal. Hey, demuestra en base a qué haces esto. Pero el Señor ya les estaba dando pruebas, ya les estaba dando señales. Es como decir: hey, ¿no te das cuenta que aquí se está cumpliendo Malaquías? Y anteriormente no te estás dando cuenta cuando en Lucas 4, cuando lee Isaías, dice: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Jesús desde el principio estaba dando señales de que Él era el Cristo, por lo que hacía, que decía, por lo que las demás personas veían en Él. Los discípulos, cuando le conocieron, dijeron: hemos encontrado al Mesías, hemos visto al Hijo de Dios, hemos encontrado al que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces el Señor se estaba revelando, pero había gente que lo veía, había gente que creía y había gente así. Y sobre todo y tristemente eran los dirigentes, los que más conocían la ley, los que más entendían de esto, eran los que menos veían a Jesús como el Mesías. Pero Él se mostró y Él hizo su función de venir y purificar el templo. Entonces hemos hecho un breve recorrido sobre el propósito del templo, la importancia del templo y la pureza del templo. Y yo quiero pasar a unas aplicaciones de este pasaje. Yo creo que más de esto, el pasaje no tiene nada complicado en el sentido de decir algo que no entendemos, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Jesús llega a Jerusalén, encuentra lo de los cambistas y los vendedores de animales y reprocha toda esta situación. Bueno, quiero que pensemos en esto. Cuando Dios repudia nuestra adoración, entre comillas. Hemos dicho que la Pascua era una fiesta para celebrar la liberación de la esclavitud. Pero lastimosamente los judíos, no todos seguramente, pero algunos habían pasado de celebrar, de recordar esta celebración de la esclavitud, de la libertad de la esclavitud en Egipto, a otro tipo de esclavitud. Ahora estaban esclavizados en religiosidad, estaban esclavizados en ambición, sobre todo aquellos dirigentes que anteponían, decían: bueno, es que esto viene bien para el mantenimiento del templo, lo cual no es mala idea, pero se estaban perdiendo de lo más importante. Eran esclavos ahora de la avaricia y de las ganancias deshonestas. Y Jesús no se anda con rodeos. Jesús reprueba esta actitud, la reprueba totalmente. No fue, por decirlo así, sutil decir algún comentario: quiero hablar con los dirigentes, quiero deciros que lo que he visto allá afuera no estoy muy de acuerdo, deberíais hacer cambios, deberíais pensároslo, deberíais analizarlo. No, Jesús no pasa por todo eso. Jesús va directamente y ejecuta. Esto no está bien, es la casa de mi Padre, tenía la autoridad porque es el Hijo de Dios y actúa en consecuencia. Pero yo quiero, hermanos, que pensemos en que Dios puede repudiar la adoración por varios motivos. Es decir, en este caso lo reprobaba por avaricia y por las ganancias deshonestas,
pero que también si nosotros, según qué actitudes y según qué comportamientos, el Señor también puede rechazar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, pasamos ya a una aplicación del templo material en Jerusalén a que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Yo hacía una pregunta en reflexión, primeramente para mí, y os la comparto. Imaginaros, somos templo del Espíritu Santo. Dice que el Señor visita su templo. Imaginaos que el Señor viene a visitar su templo, es decir, nos visita a nosotros. ¿Qué haría? ¿Encontraría mesas de cambistas? ¿Levantaría mesas? ¿O qué haría? ¿Qué se encontraría el Señor? Imaginaros, sé que diréis, es que esto no es así, es que esto no, el Señor está en nosotros, el Señor no viene a su templo en esa forma, pero solamente como reflexión de cómo Jesús visitó el templo y se encontró con lo que encontró, es decir, ¿con qué se encontraría en este momento de mi vida? Es decir, hacer una especie de autoexamen, y vale la pena, no está de más pensar en cómo está mi adoración al Señor. No sea que esté ofreciendo una adoración distorsionada, no sea que esté adorando en una forma que termine siendo rechazado por el Señor. Y alguno de vosotros podráis decir, pero ¿a qué va todo esto? Va a que el pasaje nos está diciendo que el pueblo de Israel se presentaba a adorar a Dios, se presentaba en la presencia de Dios y fueron rechazados. Jesús desaprobó todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el profeta Isaías, ya si podéis leeros el capítulo 1, Dios rechaza completamente los sacrificios. ¿Y cuántas veces a través de la Biblia dice, qué quiere el Señor? ¿Sacrificios y holocaustos u obediencia? O sea, esto es una constante. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, hey, yo no quiero estos sacrificios, esto no es lo que vale, esto no es lo que busco. Busco transparencia, busco santidad, busco pureza, que es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Hermanos, pensemos en el contexto del templo, que nuestra adoración sea aceptada no depende del templo. Es decir, los judíos tenían un gran templo y decían, con esto ya está. Tenemos el templo, tenemos los animales, nos vemos aquí tal fecha y hemos cumplido. Y el Señor estará alegre y contento. Eso, hermanos, era religiosidad. Y al Señor no le vale eso. La adoración, que nuestra adoración sea acepta, no tiene que ver con el templo, sino tiene que ver con nuestra intimidad y comunión día a día con el Señor. Si podemos tener un buen templo, gloria a Dios. Eso no está mal, pero que no pensemos que eso es la razón de ser o que esto es lo que agrada a Dios. En Jerusalén tenían un gran templo, pero Dios se había apartado de allí. También quiero que pensemos en el número 2, el celo correcto, porque vale la pena decir que es lo mismo ser celoso que tener celo. ¿Podéis identificar alguna diferencia? ¿Ser celoso y tener celo? Alguien podrá decir, bueno, es que suena lo mismo, sí, pero por ejemplo, ser celoso en el sentido peyorativo de la palabra sería como alguien que no tolera, sobre todo con la pareja, ¿no? Pero hay un celo que es bueno y que es correcto, que es el celo que estaba mostrando Jesús, un celo correcto por la casa de Dios, un celo correcto por el nombre del Señor, y es el celo correcto que nosotros debemos aprender y tener. Es decir, hermanos, en un celo correcto tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos, porque en ese afán, en ese celo,
podemos confundirnos y podemos amar más a la roca muerta que a la roca viva. ¿Entendéis lo que os digo? Es un poco en clave. Pero ¿quiénes son las rocas vivas de la iglesia? ¿Quiénes son las rocas? ¿Estoy hablando ya en otro idioma? Estoy hablando en lenguas, ¿no? ¿Quiénes son las rocas vivas en la iglesia? Nosotros, claro. Entonces, podemos hablar de la iglesia como roca muerta, es decir, el templo y la roca, y las rocas vivas que somos la iglesia. Entonces, que haya un orden y una prioridad. ¿El templo es importante? Sí, pero que en el celo correcto no apreciemos más la roca muerta que la roca viva. Es decir, confunda yo un celo, decir, tengo celo por la casa del Señor, y entonces me pongo tan celoso por eso que me cargo a las rocas vivas. ¿Me explico? Es decir, cuidado, está bien que tengas este celo, pero que disiernas y que no afectes algo que viene a resultar más importante, como lo puede ser cualquier persona que forme parte de la iglesia. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestro pasaje, los dirigentes decían, bueno, estos recursos que ingresan son muy buenos para el mantenimiento, son muy buenos para muchas cosas, y por supuesto que venía bien. El problema es que ellos habían probado y querían más. Y ahora lo que se nos dice que históricamente sucedía es que, no sé, como suele pasar, ¿qué producto se os viene a la mente de que lo podéis encontrar muy barato en un sitio y muy caro en otro? ¿Alguien se les ocurre algún ejemplo? Yo estoy pensando, por ejemplo, en los aeropuertos, pero podéis tener un ejemplo mejor. Algo que podemos encontrar muy, muy económico en cualquier sitio, y si tú de última hora dices, uy, tengo que volar ya, me deja el avión, no tengo tiempo para ir a comprar, y lo tienes ahí al lado en el aeropuerto, pero ¿cuánto cuesta ahí? Mucho más caro. Y bueno, ese es el ejemplo que se me ha ocurrido, pero vosotros podéis tener en mente alguno mucho mejor. Pero así como este ejemplo pasaba en el templo, es decir, un animal podía costar, por decir algo, 50 euros, pero en el templo costaba 200. ¿Me explico? O sea, son cifras, no creáis que he hecho una investigación de cuánto costaba un animal en ese tiempo, pero solamente para hablar de proporciones. Entonces, esos abusos, esos excesos, es lo que se estaba criticando por parte del Señor. Así que la ofrenda, la adoración habían quedado en un segundo término. Ahora era más importante la cuestión económica. Bueno, también quiero que pensemos en ese celo correcto del que estoy hablando, de la actitud de Jesús. Hace 15 días mencionaba un poco en broma de aquellas personas que dicen, hombre, mira, Jesús aquí en torno al vino, todo bien, incluso él convertía agua en vino. Entonces, como para dar un poco esa libertad al vino, que sabemos que está bien, sin exceso. Pero también puede haber otra malinterpretación en este sentido. Es decir, oye, mira que Jesús se airó y estuvo volteando mesas. Entonces, yo quiero ser imitador de Pablo como Pablo es de Cristo. Entonces, pues yo también voy a hacer lo mismo. Es decir, pues me voy a airar y voy a botar cosas, voy a patear cosas y estoy haciendo algo que hizo Jesús. ¿Entendéis que es una mala interpretación? Porque claro, si vamos a imitar a Cristo en el contexto del vino y a Cristo en el contexto de voltear mesas, pues la palabra nos dice que seamos imitadores de Cristo, pero en todo. Seamos imitadores de Cristo en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, si no lo he dicho. Y claro, a veces buscamos según qué cosas decir, esto sí lo puedo imitar, esto sí que me es fácil hacer. Pero somos invitados a imitar a Cristo en todo lo demás. Y vale la pena decir que lo que hacía Jesús era algo específico y concreto. Estaba cumpliendo una profecía de purificación.
y nosotros ni somos Jesús, ni somos en ese sentido el Hijo de Dios, y debemos tener cuidado con algunas malinterpretaciones. Decir, es que tengo un celo por el Señor, entonces voy a hacer o a ejecutar estas acciones. Y nos podemos equivocar, pensando que lo hacemos por el Señor, pero más bien lo estamos haciendo en un descontrol. Bueno, hablando del celo correcto, Jesús lo tuvo, y cuando Jesús hizo esto, que sabemos, Juan lo pone al inicio de su ministerio, y los otros evangelios hablan de algo muy parecido al final de su ministerio. Bueno, Jesús subió varias veces a Jerusalén, y sabemos, hay evidencia de que son dos sucesos distintos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando Jesús hizo esto en el templo, fue como una declaración de guerra para los dirigentes. Es decir, los dirigentes desde ese momento vieron mal a Jesús. ¿Y dónde terminó esta batalla, por así decirlo? ¿Podéis decirme dónde terminó esta batalla entre los dirigentes y Jesús? En la cruz. En la cruz. No es fácil y no es poco costoso tener un celo correcto por el Señor. Jesús vino a morir. Jesús sabía lo que venía, pero tener este celo le costó la vida. ¿Nosotros también estamos dispuestos a esto? El celo correcto por el Señor, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a morir por el Señor? Hermanos, el celo correcto por el Señor no es botar mesas. El celo correcto por el Señor es estar dispuesto a morir por el bien de los demás. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús murió por cada uno de nosotros. Y finalmente quiero hablaros de la purificación. Quizá una de estas palabras que dices, purificación, pureza, ¿por qué hablar tanto de santidad y de pureza? Bueno, la respuesta es fácil, porque la Biblia a lo largo y ancho habla de pureza, habla de santidad. De hecho, recuerdo que en el vídeo que hicieron de la escuela dominical, cuando entrevistaban a André, dice que cuando él pasó por Levítico, tenía una perspectiva un poco ahí distinta de este libro. Pero claro, Levítico nos habla tanto de la purificación, de la limpieza, de que nos muestra lo importante que es para Dios esto. Muy, muy importante. O sea, grandes detalles, grandes extensiones de capítulos y capítulos para hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque es importante para Dios y lo encontramos desde el principio hasta el fin. Así que, ¿por qué hablar de esto? Porque el Señor habla de esto en su palabra. Porque el Señor quiere esto de su iglesia. Os leo unos versículos en Efesios 5, cuando Pablo está hablando de maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros maridos. Dice, maridos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice versículo 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere el Señor de su iglesia, hermanos? Quiere pureza, quiere santidad. Y sé que, porque esto se sabe, que muchas veces hay gente que no le gusta tanto esta palabra. Hay gente que dice, ¿por qué tanta santidad y por qué tanta pureza? Os lo repito, porque el Señor de principio a fin nos habla de esto. No podemos ocultarlo, no podemos esconderlo. El Señor quiere de esto de su iglesia. Quiere una iglesia, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tenga mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que quiere el Señor. Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Hermanos, en ocasiones la gente se burlará por ciertas verdades espirituales que no entiende. En el caso de Jesús, dice más adelante los evangelios, Mateo 27:40, dice, desde el versículo 39, dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, el pasaje que hemos leído, cuando Jesús habla de si se destruye este templo, en 3 días lo reedificaré. Pues hay gente que escuchó esa parte y lejos de entender a qué apuntaba Jesús, a su cuerpo, lo recordó cuando lo vio en aquella cruz y dice: hey, tú, el que dice que en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Es tremendo. Si Jesús es hijo de Dios, por supuesto, Él no necesitaba dar más pruebas, Él no necesitaba más señales. Le decían: hey, queremos una señal más, desciende de la cruz. Y Jesús ya no dio esa señal. Jesús vino dando señales que estaban escritas que daría, y las dio y las cumplió. Pero ellos decían: bueno, a mí se me apetece algo distinto. A mí se me apetece que desciendas de la cruz. Como a veces a nosotros se nos pueden apetecer cosas, pero que el Señor no va a hacer porque no quiere hacerlo, porque no es para nuestro bien. Hermanos, para terminar os leo unos versículos en Números 25 que tiene que ver mucho con el celo del Señor. Es una historia que me gusta mucho y que quizá en alguna oportunidad podamos estudiarla con más detalle. Pero os leo Números 25, versículos 10 al 13. Os los leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, hermano de Moisés, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Quizá necesitaríamos un poco más de trasfondo histórico de lo que estaba pasando aquí, pero a mí lo que me encanta es como Dios mismo reconoce la acción del nieto de Aarón, de cómo él reaccionó para defender el honor del Señor. Tuvo un celo correcto, un celo que tuvo que ver con atravesar con una lanza a 2 personas, Podéis ver el contexto de la historia. Y el Señor dijo: bien hecho, has detenido la destrucción, porque cuando estaba sucediendo esto, había gente que estaba muriendo, y cuando Finés hace esto, dice: he parado la destrucción, porque actuó correctamente. Entonces el Señor, os lo he dicho al principio, celoso es mi nombre. Que nosotros podamos tener el celo correcto por el Señor, y que nosotros podamos imitarle en las cosas correctas, y que tengamos también una perspectiva correcta del templo, una perspectiva de lo que es el templo, una perspectiva correcta de lo que es de lo que somos nosotros como iglesia de Cristo, y que entendiendo bien estas cosas podamos rendir una oración agradable al Señor, un culto agradable, un culto, como dice la palabra, de verdaderos adoradores que buscan que le adoren, que seamos esos verdaderos adoradores, que no
presentemos una adoración que nosotros creamos correcta, pero que el Señor tenga que decir, lo siento, la rechazo, no es lo que yo pedí, no es lo que yo quiero. Que traigamos lo que el Señor ha pedido, no que traigamos lo que pensemos sea mejor. Así que, hermanos, pensemos en que Dios es celoso, pensemos en que Jesús defendió con celo la casa del Señor y que nosotros también tengamos un celo correcto de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.